Para eso fuiste creado, mi amado. Para eso fuiste creado. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Esto no es para yo decir, fui a la iglesia. No es para decir, bueno, yo estuve allí. Es para adorarle a Él. Si tú no vienes a adorarle, no estás cumpliendo el propósito para el cual llegaste acá. Recuerdo los tiempos cuando esto se llenaba y el edificio de al lado también en los jubileos. Y como siempre me tocaba cuidar de aquel lado, pues allí llegaban las personas que venían de último. Y era sorprendente para mí el escuchar muchas personas decir, bueno, yo vine al jubileo, pero llegaban 15 minutos antes que se terminara. Entonces no vinimos aquí a calmar nuestra conciencia de que yo fui a la iglesia. Vinimos a adorarle, hermanos. Venimos a exaltarle. La única persona que en este lugar tiene que ser adorado es Él. Para eso vinimos, para exaltarle a Él. Darle gloria, darle honra, darle exaltación. Ese es el propósito, mi hermano. Ese es nuestro propósito. No es para yo sentirme, bueno, yo fui hoy a la iglesia. No. Es que Él sea adorado, que Él sea exaltado, que Él se sienta bien aquí. Una vez estaba, yo soy muy curioso y me gusta, y he oído muchas veces personas decir que vienen a la iglesia, yo voy a buscar mi bendición. Y eso a mí muchas me ha chocado. Porque yo sé que el Señor nos bendice. Pero si usted está aquí es porque ya Dios te bendijo. Si tú estás aquí es porque ya Dios hizo algo por ti. Entonces tú vienes a celebrar lo que Dios hizo por ti. Yo no voy a ofrendar para que Dios me dé. No, si yo voy a ofrendar es porque Dios me dio. Porque si Dios no me ha dado, yo no tengo para ofrendar. Y eso ha hecho Dios. Te ha dado a ti libertad, te ha dado vida nueva. Ha puesto en ti su espíritu. Por eso le adoramos, por eso lo exaltamos. No para yo sentirme bien, yo quiero que Él se sienta bien con la ofrenda que yo he traído hoy. Entonces, mis amados, damos gracias al Señor por su misericordia. Cuando le dije a mi esposa esta semana que me tocaba ministrar hoy, ella me preguntó, me hizo una pregunta y hice un poco así. Me dice, ¿y el hermano Galindo no está? Y yo decía, wow, ya no quiero irme más. Lo que pasa es que ella me oye toda la semana, los domingos por la tarde. y quiere refrescar el oído con otra voz. Le digo esto para... Usted se sonríe un poquito para que... Porque todos necesitamos soltar la tensión. En especial yo. Doy gracias al Señor porque en su misericordia, mis amados, Él nos ha traído muchos inconvenientes, lluvia y inundaciones y el tráfico que wow, pero hemos llegado a la casa del Señor. Estamos agradecidos porque Él abrió los caminos y nos permitió llegar. Hagamos el esfuerzo de estar en la casa del Señor porque Él tiene propósito con traernos acá. Si hay algo que yo he aprendido de Dios es que todo lo ha hecho con propósito, absolutamente todo. A nadie le gusta estar parado en tráfico. ¿A quién le gusta eso? Especialmente cuando el de adelante no quiere moverse y hay un tremendo tramo y usted comienza, ¡muévete! Y teniendo que lidiar con esto 3 y 4 veces a la semana, yo he aprendido que Dios me está enseñando algo con eso. Dios me está enseñando paciencia. Paciencia. Me siento ahí, ya yo aprendí, mi hermano, me meto en la cola y ahí llego cuando llegue. El Señor nos está enseñando con todas las cosas. El Señor tiene una enseñanza para nuestras vidas. Hemos estado estudiando por mucho tiempo, más de 2 años y medio, con la iglesia de New Jersey, acerca de lo que son los caminos del Señor. Cómo el Señor hace sus cosas. Cosas que a veces nosotros no entendemos,
por más que miremos, no le encontramos sentido. Y nos quejamos muchas veces, como decía la sierva, quejabanzas. Y vamos al Señor a quejarnos. Y como dice la palabra del Señor, Él a veces se calla de amor. Porque si Él nos dice lo que está haciendo, quizás nosotros no querramos pasar por ahí. Pero tenemos que pasar por ahí. Porque con todo eso el Señor va a lograr algo en nosotros que de otra forma no lo iba a hacer. Y hemos estudiado acerca de los caminos del Señor basado en los versículos 8 y 9 del capítulo 55 de Isaías, donde el Señor declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Usted entendió eso? ¿Quién fue que lo dijo? Dios dijo que sus pensamientos no son los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Verso 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es como un científico nuclear hablarle a usted acerca del átomo y de cómo se rompe el átomo y de la energía que sale de allá, y usted se queda, ¿ah? Si usted no tiene un concepto, no lo va a entender. Y el camino de Dios es tan alto y tan diferente al nuestro, que muchas veces cuando el Señor nos mete por ahí, no entendemos lo que le está haciendo. Y eso no nos pasa solamente a nosotros. Eso le pasa a los grandes hombres de Dios. El profeta Jeremías se vio en una situación que le dijo a Dios: yo soy el hombre que ha sufrido bajo el látigo de tu enojo. En otras palabras, tú lo que estás dándome, me has castigado duro. Quise irme, me bloqueaste. Quise hacer aquello, no me lo permitiste. Me cogiste hasta los dientes y me lo rompiste en cascajo. Hiciste de todo conmigo. Y llegó un momento que él dijo: yo estoy ya desesperado. Pero reflexionó y se dio cuenta que había algo más por encima de todo eso. Y dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, escuche, nunca decayeron tus misericordias. Si usted se lee el capítulo 3 de Lamentaciones, hasta el versículo 21 por ahí, que es donde él detalla toda la situación, dígame usted si usted consideraría cualquiera de esas cosas misericordia. Que no lo dejara escapar, que le rompiera los dientes con cascajo, que le hiciera esto, que le hiciera aquello. ¿Cuántos de nosotros consideraríamos eso misericordia? Pero al fin y al cabo Dios lo hizo reaccionar, y él pudo comprender que a pesar de que pasó situaciones que no le eran agradables, todo eso llevaba a misericordia. Y que Dios tenía un propósito con cada una de esas cosas. Por eso Dios te dice a ti hoy: lo que tú piensas o como tú piensas que deben ser las cosas, no es como yo pienso que son las cosas. Si tú pudieras, si Dios te diera ahora el poder de tú volver algún tiempo de tu vida atrás y cambiar algo de lo que te pasó, ¿cuántas cosas cambiarías? ¿Y por qué las cambiarías? ¿Porque te fueron agradables? A ver. Comienza a pensar ahí, váyase en la película. Y vuelva allá atrás. Piense por la situación que usted pasó. Si pudieras cambiarla y hacerla toda nueva, ¿la harías? Yo creo que todos nosotros fácilmente regresaríamos y cambiáramos muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Cada una de esas cosas contribuyó a que tú fueras lo que tú eres hoy. Todas y cada una de ellas te formaron a ti como tú eres hoy. Todas. Las que te agradaron y las que no te agradaron.
porque nunca decayeron sus misericordias. Pastor, usted dice que en el momento que yo estaba pasando allí estaba la misericordia de Dios. ¿Sabe cuál es la muestra de que allí estaba la misericordia de Dios? Que tú estás aquí hoy y que no eres lo mismo que eras ayer. Tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti y te sacó del hoyo donde tú tuviste. El salmista dice: Él me sacó del lodo, del hoyo de la desesperación. Y así aprendemos a conocer a Dios y a conocer la voz de Dios y saber cuándo Dios nos habla. Y usted puede decir: eso es de Dios o eso no es de Dios, porque usted conoce quién está hablando. Es impresionante cómo nosotros nos suceden las cosas y bueno, me pasó tal cosa, me pasó. Amados, tú no estás a la deriva, tú no estás a la disposición de, tú estás bajo la poderosa mano de Dios. Aquel que hace todas, ¿cuántas? Todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Todas, eso dice la palabra. Él hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. En tu peor momento Él estaba allí contigo, pero permitió que pasaras por ahí para hacer algo en ti que de otra forma no hubiera sido. Perdóneme, amado, pero vuelvo y le insisto: si usted pudiera cambiar las cosas, nunca pasaríamos por nada. ¿Cuántas personas te he oído testificar de la sanidad que ha hecho Dios en sus vidas? Sanidades que los médicos se quedan: ¿qué es esto? Esto es un milagro. Pero usted sabe qué, no se hubiera dado tal testimonio si nunca se hubiera enfermado. Todo el mundo quiere testificar de que Dios es bueno sin nunca haber probado su bondad. Todo el mundo quiere decir que Dios es poderoso sin nunca haber experimentado su poder. Dios sana, usted nunca ha estado enfermo. ¿Cómo sabe usted? Dios provee, usted nunca ha tenido necesidad. ¿Qué sabe usted lo que es proveer? Pero en el momento que usted no tenía ni un grano de arroz en la cocina y usted se inclinó ante Dios y de repente apareció no el granito de arroz sino la comida completa, entonces usted puede testificar: Dios es un Dios proveedor. Y su testimonio le será ayuda a otro que puede estar pasando por su misma situación. Pero usted no puede venir a hablar de algo que usted no sabe, porque tarde o temprano se va a dejar ver que usted no sabe lo que está hablando. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones y yo le pregunto a Dios: ¿qué está pasando? Y Dios me lo ha dicho clarito: tú no puedes pararte y hablar disparates. Tú tienes que pararte y hablar con propiedad, para cuando lo que salga de tu boca sea lo que tú has vivido. Por eso usted me oye hablar mucho de las cosas que pasan con mi familia, porque a través de esas cosas Dios me ha enseñado. Y Dios ha hecho cosas grandísimas en mi casa. Y yo no tengo otra cosa que decir más que lo que Dios ha hecho conmigo. Yo puedo venir a leer aquí 2 o 3 versículos y recitárselo, pero yo no tengo propiedad simplemente con recitarlo. Dios nos los hace vivir, y yo he visto eso en esta casa. A todos los ministros de esta casa, Dios nos hace vivir las cosas para cuando nos subamos acá o le testifiquemos a otro o le vayamos es algo que ya usted ha vivido. Nadie puede aconsejar a otro más que aquel que ha pasado por ahí. A mí me preguntó una hermanita: pastor, ¿por qué Dios sana a uno y a otros no? A ver. Uno podría decir cualquier cosa. Yo me fui a donde Dios y le pregunté: papá, ¿qué está pasando? Y Dios me dijo: ¿quién puede hablarle mejor a uno que tiene SIDA que a alguien que está en SIDA? Pero que a pesar de tener SIDA confía de que Dios está por encima de eso. ¿Quién puede hablarle a otro que está pasando por una situación mejor que aquel que ha pasado por ahí? O que está pasando por ahí. Y que a pesar de estar pasando por ahí,
tiene en su boca la propiedad de hablar de la grandeza de Dios. ¿Alguna vez no le han dicho a usted, pero tú pareces de otro mundo, porque mira por lo que tú estás pasando, pero es como si no fuera nada? No es que no es nada, pero es que nosotros tenemos a alguien superior en quien confiar. Y por eso vivimos así. Ya no desesperado, ya no angustiado, como dice el apóstol Pablo, pasando por todas estas situaciones, pero no en angustia. Porque hay algo que nosotros tenemos y es algo que nos ha dado el mismo Dios, y es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otra versión dice, crea que Él es, y que Él es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Si Dios no le pone a usted esa fe, usted nunca va a creer que Dios lo puede hacer. Por eso tenemos tantos problemas con la gente buscando aquí, buscando allá. No sabemos ir a Dios. Porque de verdad, la fe que necesitamos la estamos buscando en otros. Y no la estamos buscando en el Dios que la da. Hay muchas cosas, mis amados, que en medio de toda situación nosotros vivimos. Pero en todo eso Jehová tiene un propósito para nosotros. El Señor dice en Jeremías 29, verso 11, que Él tiene para nosotros. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros. ¿Quién lo sabe? Dios. ¿Y qué pensamientos son esos? Pensamientos de paz y no de mal. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para daros el fin. ¿Qué cosa? Que esperáis. Dios nos mete a nosotros por la situación que nos mete, pero es para darnos lo que nosotros estamos esperando. Yo le decía a los jovencitos, cuando yo tuve el privilegio de enseñarles allá, yo le decía a ellos, muchas veces nosotros no creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios con venir a la iglesia. Los jóvenes se creen que porque vienen a la iglesia le están haciendo un favor a Dios. Pero no estoy hablando, a usted no les toca eso. Pero la gran mayoría, especialmente los jovencitos, porque ellos tienen otra idea. Cuando los papás lo traen a la iglesia, ellos se creen que le están haciendo un favor a Dios con estar acá. No sabiendo que los favorecidos con estar en la casa de Dios somos nosotros. Los favorecidos con estar empapándonos de Dios somos nosotros. Los favorecidos de que Dios nos dé reglas y mandamientos a seguir y que nosotros podamos cumplir somos nosotros. ¿O usted cree que Dios nos necesita a nosotros? Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y estar en su casa, mi amado, tiene que ser un deleite. Poder estar en los caminos del Señor, llevando su palabra al frente y haciendo lo que Él nos ha indicado hacer, tiene que ser un deleite. Porque a pesar de todo, los beneficiados vamos a ser nosotros. Miraba los otros días acerca del Deuteronomio 28, donde el Señor habla acerca de las bendiciones y las maldiciones de seguir las indicaciones y los mandamientos de Dios. Y yo en ninguno de esos vi que esto era para el beneficio de Dios. Si tú sigues los mandamientos, dice, serás bendito en la ciudad, en el campo, bendita será tu alcena, bendito será el fruto de tu vida, bendito, todas las bendiciones para nosotros. Y entonces, pastor, las maldiciones, esas son las consecuencias de no seguir los caminos del Señor. No es que Dios te la va a mandar, es que tú te la vas a ganar. Hay un mandamiento que nosotros los padres siempre queremos tirarle a los hijos, y es: honra a tu padre y a tu madre. Y el mandamiento no se queda ahí, sino dice: para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. El beneficio de honrar a los padres no es para los padres, es para los hijos.
Y esas son cositas nomás de lo que Dios nos pide. Hónralos para que sea de larga vida. Salomón escribió en los Proverbios que aquel que deshonra a sus padres, sus días se acortan. Y no necesariamente de cantidad, sino de calidad. No es lo mismo vivir 50 años disfrutando de lo que usted puede hacer que vivir 100 años tirado en una cama. Por eso usted ve muchos muchachos que a pesar de tener todas las posibilidades del mundo no progresan en absolutamente nada. Y si usted comienza a averiguar y se va, usted se dará cuenta que nunca honraron a sus padres. Consecuencias de no seguir las indicaciones de Dios. Cada vez que Dios da una indicación, amado, lo hace para nuestro beneficio. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para que usted alcance el fin que usted desea. Y Dios siempre está pensando para nuestro bien, no para causarnos problemas. Pero usted tiene que aprender a escuchar a Dios. ¿Alguna vez usted ha escuchado una voz de alguien que usted conoce, pero la persona no está ahí? ¿Nunca le ha pasado? Usted está haciendo algo y de repente oye una voz y usted hace así y dice, fulano me está llamando. ¿Por qué? ¿Por qué usted se detiene y le pone atención a la voz? ¿Por qué? Porque usted la conoce. Usted sabe quién lo llamó. Y aunque usted no lo vea ahí, usted sabe que esa voz es conocida. Por lo tanto, usted pone atención. Y yo quiero venir hoy a decirte que es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Que comencemos y distingamos la voz de Dios. Porque hay muchas voces por todas partes pretendiendo ser la voz de Dios, pero no todas son la voz de Dios. Hay muchos siervos de Dios en la palabra a los cuales Dios le habló y ellos reconocieron que era la voz de Dios y se embarcaron a hacer cosas que Dios les mandó, amados, que si nosotros la analizamos de acuerdo a nuestros pareceres, eso es locura. Porque Dios no actúa ni se mueve como nos movemos nosotros. Dios no le pide a usted algo simplemente por pedírselo. Todo lo que Dios nos pide, Él lo pide con propósito. Porque Él tiene algo por encima de todo eso. Hay un siervo en la palabra que se llama Noé. ¿Usted ha oído hablar de Noé? Usted sabe que Noé vivía en un tiempo que era muy difícil. Dice la palabra que el pensamiento de toda aquella gente, de toda esa generación, era de continuo, no al mal, de continuo el mal. Lo único que había en su pensamiento era maldad. Y allí se levantó un siervo de Dios que dice que era justo en sus generaciones. Pero un día le llegó la voz de Dios y le habló y le encargó algo. Génesis 6:13. Génesis 6, verso 13. Dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás a la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hasta el 18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dijimos hace un ratito que esa generación, todo, lo único que ellos hacían era mal. Pero allí Dios le habló a un hombre
Amados, y Dios no le dijo simplemente, Noé, ve a la iglesia. Dios le encargó una tarea monumental. Y no solamente le encargó una tarea de esa envergadura, sino que se la encargó para algo que él no conocía. Dios le dijo que iba a haber un diluvio. Pero él nunca había visto lluvia. Para usted no es difícil hablar de lluvia porque está lloviendo ahora mismo. Saque la mano por la ventana y se le moja. Pero a alguien que nunca ha visto nada semejante y que le encarguen una tarea de esta envergadura para algo que él nunca ha visto, amados, no siempre es fácil decir ok. Si se nos pide que apaguemos el celular y ni siquiera podemos hacer eso. Perdóname, gracias a Dios que no ha sonado ninguno. Ahora algo que usted nunca ha visto, de lo que usted no tiene conocimiento, y ahora alguien le dice a usted, haz esto porque va a pasar tal cosa. ¿Qué se cree usted que provocó que Noé hiciera lo que se le dijo? ¿Usted cree que él no conocía la voz que le habló? Si él no lo hubiera conocido, la voz de Dios, ¿se hubiese puesto a hacer todo eso? Amados, esto no era coger un pedazo de papel y doblarle y hacer un barquito, eso que nosotros hacíamos. ¿Quién hicieron barquito de papel aquí en la lluvia? Yo me acuerdo que lo poníamos a echar carrera en la calle ahí, cuando el agua iba corriendo, y hacíamos de todo, amado. Pero esto fue una embarcación de 300 codos de largo. Si usted no sabe lo que son 300 codos de largo, si usted juega fútbol, eso es una cancha y media de fútbol de largo. Si usted juega béisbol, eso es de home hasta el center field del estadio. Esa era la longitud. No era dos cositas, era tremenda embarcación. Porque Dios le dijo que él iba a acabar con todo lo creado, pero le dijo, yo voy a establecer contigo un pacto. Y en esa misma embarcación se va a salvar tú, tus hijos, la mujer de tus hijos y tu mujer. Ustedes van a ser participantes de eso. Y Noé comenzó a trabajar. Muchos dicen 120 años, la Biblia no dice 120 años, pero sí hubo un espacio de cerca de 100 años. Y en ese tiempo, ese hombre siguió trabajando bajo toda circunstancia que se le pudo preparar, que se le pudo presentar, porque él creyó que Dios le había hablado. No hubo dudas en él, no hubo ninguna. Amados, ellos no tenían las facilidades que tienen hoy para construir, pero el poder de Dios estaba con ellos. Yo me imagino a Noé tratando de doblar esos palos para hacer la curva. Y hoy día hay muchas técnicas para hacer muchas cosas. Es más, ya no se hace de madera, ya se hace de metal. Y todo eso se trabaja con muchísimo. Pero amado, en aquellos tiempos, hacer algo de este tamaño, con estas dimensiones, era una madera específica. No era que ellos fueron y encontraron cualquier palo. No, era madera de gofer. En otras traducciones se traduce una madera resinosa. Pero lo que sea, Dios le dio una madera específica. ¿Usted sabe cuántos palos tuvieron que cortar para hacer esto? Si usted no tiene idea de la dimensión de esta embarcación, váyase a Don Google o a San Google ahí y ponga Noah's Ark, Kentucky. En Kentucky hay una réplica que hicieron y allí usted puede ver la escala y la dimensión. Y por años estuvieron allí trabajando. Y por años estuvieron obedeciendo una voz que escuchó su papá y que le fue transmitida a los hijos. Y que en medio de todas las cosas no le quedó duda de quién les hablaba. ¿Sabe por qué? Porque Noé sabía quién le había hablado. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted, Dios dijo? A ver, algunos. No, porque Dios dijo. ¿Y usted está convencido de que Dios habló? No siempre.
¿Cómo sabe usted que fue Dios que habló? Cuando usted no oyó la voz. El motivo, como les dije hace un ratito, era desconocido para él. Amados, si a nosotros nos dicen que vaya y haga tal cosa, lo primerito que nosotros preguntamos es ¿para qué? Usted está en su trabajo y su supervisor le dice a usted que haga tal cosa y enseguida usted dice, ¿por qué yo? O usted no, quizás fuera yo nada más. Pero en muchos años que estuve trabajando, me encontré con muchas personas que me decían que hiciera algo que yo sabía estaba incorrecto. Yo sabía que lo que me estaba mandando a hacer estaba incorrecto. Pero yo tenía dos alternativas. O me ponía a discutir con el jefe, o hacía lo que el jefe me dijo. Y muchas veces traté de explicarle a la persona, eso no se hace así. Si se hace eso va a causar... Y me dijeron, no, hágala como yo le dije. Ok. Y después las cosas no salían bien. Pero habían otras cuando yo no encontraba el sentido de las cosas. Y quise, pero dije, ¿sabe qué? Como él dijo, lo hacía así y salían las cosas como ellos dijeron. Entonces usted tiene dos opciones, o la hace o no la hace. Pero cuando le dice a alguien a usted, yo quiero que tú hagas tal cosa, y usted sabe que esa persona sabe lo que le está diciendo, ¿se opondría a usted? Noé sabía quién le estaba hablando. Para él no era extraña la voz de Dios. Noé fue levantado en una generación mala y perversa, pero también fue levantado por una familia la cual descendía de un hombre que levantó Dios, y que desde que ese hombre nació, dice la palabra, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y si usted se lee el capítulo 5 de Génesis, va a ver allí, fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano. Y hay una descripción de toda esa familia, y todos ellos, mis amados, todos ellos fueron levantados para invocar el nombre de Dios, para conocer el nombre de Dios. Fue una generación que se levantó, no para, simplemente para nacer, sino para escuchar a Dios y conocer quién era Dios. Por eso cuando llegó la voz de Dios a Noé no le cayó ninguna duda que era Dios. Y hizo lo que Dios le dijo. Usted se imagina este hombre con sus 3 hijos y las mujeres allí haciendo lo que podían. ¿Cuántas personas se le acercaron y le preguntaron, ¿y qué tú estás haciendo? La Biblia no habla de nada de eso, pero usted sabe cómo somos nosotros. Usted sabe cómo somos. Somos curiosos como no. Mire, no hay una cosa como nosotros. Aquí al lado se está haciendo un proyecto de construcción. Se ha cercado todo eso. Se han puesto barreras y como quiera, hay curiosos que se han metido ahí a ver qué es lo que está pasando. Somos así. Aprovecho la oportunidad, si usted no está autorizado, no se meta ahí, por favor, para que no cause problemas mayores a la construcción. ¿Cuántas personas le fueron a preguntar qué tú estás haciendo? De nuevo, él no estaba haciendo un botecito, estaba haciendo un transatlántico. Natural que alguien le preguntara. Y la respuesta, bueno, Dios me dijo. ¿Usted cree que todo el mundo creyó que Dios le dijo a Noé que hiciera eso? ¿Usted sabe cómo yo sé que nadie lo creyó? Porque cuando él terminó y Dios le dijo, entra al arca, y llegaron todos esos animales y entraron ahí, nadie fue al arca. ¿Cuántos vieron cuando traían aquí los circos, el desfile que hacían ahí en Manhattan de los animales, de Grand Central al Madison Square Garden? Hacían un desfile. Óigame, que era una parada. Allí estaba la gente por todos lados, salían de los trabajos para ver los animales cruzar. Y eran 2 o 3 elefantes y 4 o 5 de esto, y una cebra, y qué sé yo. Ahora imagínese usted el desfile. Imagínese el desfile de todos esos animales entrando a esa arca.
Y después que todos esos animales pasaron por allí, porque estoy seguro que pasaron por el frente de todo el mundo, cuando se metieron, el arca estuvo allí, con la puerta abierta, 7 días, y nadie ni por curiosidad entró. Ese era el tiempo en el cual un hombre escuchó y llevó a cabo lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque sabía quién le había hablado. Yo he venido hoy para decirte, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a conocer cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Aprende, porque necesitamos aprender la palabra del Señor. Esto no es un libro simplemente para tenerlo allí o el desodorante. Esta es la voz de Dios escrita. El catálogo por el cual nosotros podemos vivir nuestra vida de acuerdo a como Dios quiere. Pero si no conocemos la voz de Dios, escuchamos cualquier otra voz. Y siempre hay alguien que tiene algo que decir. Los caminos de Dios nunca serán como los nuestros. Pero nosotros sí podemos aprender de cómo Dios camina. Y permitirle a Él que use esos caminos para guiarnos, para moldearnos, para hacer de nosotros alguien que podamos levantar la voz y decir, yo doy gloria a Dios por donde Él me ha traído hasta hoy. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a escuchar otras voces. Eso es seguro. O escuchamos a Dios o escuchamos otras voces. El problema es que hay muchas otras voces que dicen que es la voz de Dios. Y nosotros somos arrastrados. Porque de verdad no conocemos cuando Dios habla. Hay mucha fama. Hay mucho portento. Hay mucha posición que se deja escuchar como si hablara de Dios. Y muchos caemos detrás de ellos porque de verdad no conocemos cómo Dios habla. Porque esperamos que Dios haga esto, que Dios haga aquello y Dios decide hacer otra cosa. Y cuando la cosa que Dios hace no me parece como lo que yo creía, entonces dudamos. Pero en Deuteronomio 8 el Señor habla y dice a través de Moisés a su pueblo, versículos 2 y 3 de Deuteronomio 8, dice, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿De qué te vas a acordar? ¿De qué te vas a acordar? De todo el camino por donde te trajo Jehová todo este tiempo. 40 años en el desierto para ellos, 83 para Durán, 62 para conmigo. Y usted ponga ahí el número suyo. Te vas a acordar de todo lo que Jehová te hizo pasar. Para afligirte, oiga. Oiga, ¿para qué lo hizo pasar Jehová por ahí? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió. Como que eso no se parece a lo que se predica hoy día. Y te hizo tener hambre. Soy cabeza y no cola, ¿cómo que yo voy a...? Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Todo eso lo hizo el Señor. Pasarte por ahí, afligirte, hacerte tener hambre, hacerte tener sed, para Él darte la comida que Él quería. Todo eso lo hice para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has pasado y lo que te falta por pasar es para que aprendas a escuchar la voz de Dios, porque en su voz y en su designio está tu futuro. Y tu futuro es un futuro de paz y no de mal. Él lo dijo en su palabra.
Y todo eso es para darte lo que tú deseas. O tú no quieres llegar a ser un siervo de Dios que conozca a Dios. Pues Dios te va a llevar por donde tiene que llevarte para que lo conozcas. Y cuando tú escuches su voz, no te quede duda que fue Dios que habló. De nuevo, mi amado, mira a Noé. Usted cree que Noé hizo una cosita chiquita, pero él lo hizo porque él escuchó una voz y sabía que era la voz de Dios. Y cuando comenzó a trabajar no se detuvo hasta que culminó la obra. ¿Y qué pasó con esa obra? Dice en Primera de Pedro que allí se salvaron él y su casa. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios entre nosotros que de verdad no le encontramos sentido? Y comenzamos y la hacemos en obediencia, muchas veces no muy convencidos, pero obedientes. Y vemos el resultado después de que Dios sí tenía un propósito con lo que nos estaba diciendo que hiciéramos. Dios no nos mete a nosotros en nada simplemente para hacernos daño. Amados, Dios no da mandamiento para demostrarte que Él es Dios. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Y es de hacerte bien. Es de hacernos bien. Es de hacernos bien. Dios tiene propósito de hacernos bien. Aunque no parezca. Aflicción, hambre, sed. En otra porción dice serpientes, escorpiones, animales de todas clases. Pero todo eso es para la postre. Para la postre, hacerte bien. En otras palabras, si aprendemos a escuchar la voz de Dios, si seguimos el consejo de Dios, si hacemos lo que Dios ha dicho, al final seremos beneficiados. Pero es muy peligroso cuando no sabemos quién nos habla, cuando no conocemos bien la voz. Estaba trabajando en una maquinaria bastante grande que fácilmente le arranca un brazo a cualquiera. Una máquina tenía como, yo diría, cerca de 250 pies de largo. Y yo estoy trabajando al final de la máquina, ajustando unas cosas allí. Y mientras yo estoy allí trabajando, oigo una voz que me dice, vete a la parte de adelante de la máquina. Ahí no había nadie, estaba yo solo trabajando, pero oí la voz tan clara que me dijo, vete adelante a la máquina. Yo solté todo lo que estaba, me fui allá al frente y allí me encuentro con un supervisor molestando con la computadora. Cuando le reclamo, me dice, no, yo estaba preparándola para cuando comencemos a trabajar después del almuerzo. Digo, mi hermano, una tecla que tú hubieras punchado aquí, que no es la correcta, ahí se iban mis dos manos, porque estaba con las dos manos ahí adentro. A pesar de que había puesto un letrero que decía, no toque la máquina, mecánico trabajando, pero él como quiera lo hizo. Pero la voz que me dijo, vete al frente, la voz que me dijo, vete al frente, me era una voz conocida. Y yo sabía de quién venía y por eso me fui enseguida al frente. Lo que te estoy diciendo no es para... Yo conozco casos de gente que perdieron los brazos, las manos, que quedaron por alguien que pulsó el botón incorrecto. Pero la voz que yo escuché me dijo, vete al frente. Y no me fue extraña. Yo solté todo ahí. Amado, no tuvo que decírmelo dos veces. Me lo dijo una vez, solté todo y me fui. ¿Cuántas veces nos ha hablado Dios a nosotros? Y en su misericordia no nos ha permitido hacer cosas que nosotros queríamos hacer. Mire, cuando usted se mete en ese tráfico, usted quisiera volar. Los domingos, cuando yo vengo para acá de mi casa, lo más que me toma son 20 minutos. Lo más. Porque no hay tráfico. Pero los viernes, cuando yo voy de camino para mi casa, es una hora seguro. Lo mismo para venir. Y así, hoy casi una hora llegar. Mi hermano, 1 hora y media. Usted no quisiera volar e irse por otro sitio. Pero ¿cuántas veces usted ha intentado irse por otro sitio y le sale peor?
¿Cuántas veces hemos querido hacer lo que nos parece y nos sale peor? Porque ya nuestra vida, mi amado, no se debe a nadie, se debe a Dios. Y Dios sabe por dónde meternos. Dios sabe por dónde llevarnos. Dios sabe lo que nos conviene. Y Él está trabajando con nosotros porque Él tiene algo mejor para darnos. Nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero tenemos que aprender cómo Él habla. ¿Alguna vez le han dicho a usted, fulano dijo tal cosa? Y usted dice, eso no se me parece a fulano. ¿Nunca le ha pasado? Perdóname, pero eso no me parece a fulano. Porque yo conozco cómo fulano se expresa. Yo conozco cómo es él. Lo he estado tratando por muchos años. Y yo sé que él no se expresa de esa forma. Entonces pero cuando le dicen a usted, fulano dijo esto, y usted sabe que esa es la expresión que usa, que así es como se comporta, que así es como habla, usted lo cree enseguida. Porque ya usted conoce su forma de ser. Por eso, mi amado, es necesario que conozcamos a Dios de tal forma que cuando digan Dios dijo esto, usted diga enseguida, así no es como mi Dios habla. Así no es como mi Dios se comporta. El Dios que yo conozco no cambia de hoy para mañana. Ni tampoco está variando las cosas para lo que le conviene a esto y lo que le conviene a aquel. Mi Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y nunca cambia, nunca varía. No va a estar fluctuando de acuerdo a los tiempos o de acuerdo a las sazones. Él lo hizo pasar por todo eso, porque era necesario que el pueblo entendiera que ellos iban a vivir por toda palabra que salía de la boca del Señor. Pastor, ¿y por qué usted está hablando de esto, amados? Amados, les voy a decir dos cositas. El mundo hoy está lleno de falsas voces. La iglesia está llena de falsas voces. Voces que se levantan por doquier diciendo que Dios dijo, que Dios va a hacer, que Dios esto, que Dios aquello. Y Dios no ha dicho absolutamente nada. Porque todo lo que están levantando va en contra de lo que Dios escribió en su palabra. Hace un mes se levantó uno en África del Sur diciendo que el Señor se le había revelado y que Jesucristo venía el 23 y el 24 de septiembre. Usted se ríe. Usted se ríe. Pero usted sabe cuánta gente estuvieron esperando. Usted tiene idea de cuánta gente vendieron todas sus propiedades. Porque Jesucristo venía mañana. Entregaron y regalaron todas las cosas. Gente vendieron sus casas, sus automóviles, sus propiedades y las regalaron. Y el hombre hizo un live feed para que lo viera todo el mundo cuando él saliera. Llegaron las 12 y nada. La 1, nada. Las 2, nada. Las 3, nada. La gente se cansó y comenzó todo el mundo a pagar el fee. Entonces el hombre dijo, ay, esperen conmigo porque él viene. Seguro que viene, él no dijo que venía. Lo que pasa es que él no dijo cuándo. A él le preguntaron, ¿cuándo vas a hacer estas cosas? Eso no les pertenece a ustedes. Esas son cosas que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces, ¿cómo estamos poniendo la atención a alguien que dice algo que la palabra contradice? Ahora, ¿usted se cree que nomás fue él? Aquí en California, en South Carolina, en North Carolina y en muchos estados de acá, hubieron gente que se agregaron a eso, hicieron lo mismo. Hubo una escuela cristiana ahí en California que sacó a todos los niños para afuera para cuando subieran no chocaran con el techo. ¿Qué palabra estamos leyendo? ¿Qué voz estamos escuchando? Esto no es un chiste, amado. Esto sucedió hace un mes. Usted sabe la vergüenza. Y como eso cayó en todos los... Mire,
Ay, Dios mío. ¿Usted sabe lo que yo estoy esperando que suceda ahora? Toda esa gente que fueron engañadas, que vendieron todas sus cosas y se quedaron sin nada, usted verá los casos en la corte. Usted verá los casos en la corte y la iglesia arrastrada por el piso por personas que quisieron hacer su voz la voz de Dios. Dios no se va en contra de lo que él ha dicho, mi hermano. Si Dios dijo esto no le corresponde a ninguno de ustedes más que al Padre, ¿qué hace usted diciendo? Poniendo fecha. Eso nomás le corresponde al Padre. Y esa nomás es una sola voz. Esa es una sola voz. Usted sabe las voces que hay por allí diciendo tantas cosas. Y usted sabe lo que a mí me duele. Que gente que debería saber, porque han estado estudiando esto por muchos años, están allí diciendo amén a todas las cosas que se le dicen. Ahí se levantó uno hace un par de meses atrás. Tiene la iglesia más grande que hay en el estado de Georgia. Abrió su boca para congraciarse con cierta audiencia que tenía y dijo que Jesucristo estuvo equivocado 85% de las veces. ¿What? Que él estuvo fuera de su propósito 85% de las veces. Y yo le pregunto, ¿y si tu Dios está equivocado 85% de las veces, qué haces tú siguiendo a ese Dios? Y esto no es un hombre que salió ayer. Este hombre tiene mucha experiencia. Y es de gran renombre en esta nación. Pero ¿qué dice la palabra acerca del Señor Jesús? Vete conmigo a Juan 5, verso 19. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Alguien que está haciendo todo lo que vio hacer al Padre, puede estar equivocado 85% de las veces. Versículo 30, el mismo capítulo 5. No puedo yo hacer nada por mí mismo. De nuevo, ¿quién está hablando? Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. ¿Qué dice el Señor? Yo no busco mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió, el Padre. Verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo para hacer la voluntad del Padre. Y si mi Dios hizo la voluntad de su Padre, Él no estaba equivocado 85% de las veces. De nuevo, que una persona diga tal cosa, a mí no me sorprende. Yo he escuchado muchas más que esas. Pero que una iglesia de casi 2,000 miembros esté allí voceando amén y apoyando ese tipo de cosas, indica que no sabemos ni conocemos la voz de que Él habla. El Señor Jesús dijo en el versículo 39 del mismo capítulo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, según el diccionario, es examinar algo cuidadosamente. Cuando usted escudriña algo, usted lo examina cuidadosamente.
Decimos amén a lo que no es palabra de Dios porque no escudriñamos las Escrituras. Apoyamos las cosas que no vienen de Dios porque no conocemos las Escrituras. Porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo quisiera que alguien me lo encontrara y me lo enseñara. Jericó 3:15 dice el pastor. Al que madruga, Dios lo ayuda. Esas son rarezas, pero le voy a decir una, que casi todo el mundo dice la palabra dice, y eso no es lo que la palabra dice. Despójate de todo peso de pecado que te asedia. Búsquemelo a ver si es así que dice. Dice, despójese de todo peso y del pecado. Diferente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así no dice la Biblia. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Les voy a decir algo que quizás a usted le parezca controversial. A principio de año, a nosotros a todos se nos entrega un cartelón que tiene la guía para usted leer la Biblia en un año. Si la única razón de usted abrir este libro es para leer los capítulos que tiene el día, no estoy despreciando esa Biblia, esa guía, porque eso nos ayuda y nos ayuda a leer la palabra. Pero tiene que haber otra razón, mi amado. La razón suya no tiene que ser solamente para llenar allí, me leí lo de hoy. No, tiene que haber una razón, y es escudriñar esto para ver cómo Dios habla, para ver lo que Dios dice. Porque muchas veces, mis amados, nos dejamos arrastrar porque fulano dijo. Pero si lo que fulano dijo no está de acuerdo a esto, lo siento, pero para allá no voy. Les decía, yo tuve el privilegio de tener a estos muchachos allí en un cuartito por 15 años. Y cada vez que nosotros íbamos a estudiar la palabra, lo primerito que yo le decía era, busque su Biblia. Y al que no traía Biblia, teníamos allí en un estante unas cuantas, tenga. Para cuando leyéramos, no dijeran, no, porque el pastor Patricio dijo, no, léala. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, si no conocemos al autor de la palabra, si no sabemos cómo habla el autor de la palabra, cualquiera nos dice cualquier cosa. ¡Amén! Porque cuando Dios te pida algo, tú tienes que estar convencido de que te lo pidió Dios. $20 años estuvimos esperando que Dios hablara. 20 y pico de años esperando que Dios diera el visto bueno. 20 y tantos años creyendo de que Dios nos había hablado y nos había dicho que íbamos a construir aquí. Pero en ese caminar Dios hizo ciertas cosas que fueron de controversia para muchos. Que por qué ese edificio en Poughkeepsie, que para qué están comprando por allá, cuando Dios dijo que era en el Bronx. Y se armó ciertas cosas y muchos se fueron. Por eso se fueron de acá. Porque para ellos nosotros no estábamos siguiendo lo que Dios había dicho. Yo te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Tú crees que Dios habla en este lugar? No lo digas simplemente porque yo te lo pregunté. ¿Tú crees que Dios habla en este lugar? ¿Y por qué no vamos a meter en controversia cuando Dios dijo, compren allá? ¿O usted cree que nosotros fuimos allí simplemente para comprar un edificio? Marco, que está ahí atrás, sabe cuántas veces él le dijo al pastor, pastor, mira, y el pastor que le decía, son muy lejos, yo para allá no voy. Más de una vez, como 3 veces, Marcos. Pero cuando Dios le habló al pastor y fuimos a ver el edificio, es impresionante ver cuando Dios manda y cuando Dios dice háganlo ahora, cómo Dios respalda su palabra.
Porque ese lugar que lo estaban buscando mucha gente para comprarlo, por lo mismo que ofrecimos, enseguida dijeron sí. Y era menos de lo que estaban ofreciendo mucha gente. Pero cuando Dios dice y usted obedece, mi amado, Dios respalda. Ese lugar ahí arriba no tiene precio para nosotros. Pero comenzamos a ver la oposición, comenzamos a ver todo lo que no nos gustaba y no vimos al Dios que dijo háganlo. Por eso dice la pregunta, ¿usted cree que Dios habla en esta casa? ¿Usted cree que Dios es que da dirección en esta casa? Por eso aquí se hace lo que Dios dice que se haga. Y si Dios dice no hagan, no se hace. Aunque tengamos todos los planes del mundo. Pero creemos que Dios habla. Y cuando Dios habla, nosotros que conocemos la voz de Dios, hacemos lo que Dios dijo. Y por eso Dios se manifiesta de la forma que se manifiesta. ¿Usted sabe lo que nosotros vamos a tener ahora? No solamente Poughkeepsie, sino ese templo que hemos estado esperando por 20 años. También se está construyendo. Porque Dios respalda lo que Él dijo. Y toda boca que se abrió y toda lengua que se movió en contra del propósito de Dios, ¿qué va a decir ahora? Yo no estoy aquí para tirarle puya a nadie. Lo estoy diciendo clarito. Hay que conocer la voz de Dios. Hay que saber cuando Dios habla. Porque cuando Dios habla y Dios quiere que se haga lo que Él quiere que se haga, es necesario que hagamos lo que Dios dijo que se haga. Por eso, mi amado, escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. Para que tú veas si lo que se está diciendo es lo que Dios dijo. Óigame, hay mucha gente hablando. Ese internet está lleno de cuantas cosas. Y todo el mundo tiene algo que decir. Pero cuando usted comienza a examinar que lo que están diciendo, si se parece a lo que Dios dijo, entonces usted dice, no. Y tenga cuidado con estarse metiendo a escuchar todas estas voces raras. Le voy a decir algo y con esto voy a terminar. Estamos tratando de escuchar al hermanito fulano, al fulano de tal, al siervo, al otro por allá, y no escuchamos nada de lo que hay aquí. No escuchamos ni lo de aquí, estamos metidos escuchando lo de todo el mundo. Y por eso estamos con las confusiones, mis amados. Tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Con esto yo no le estoy diciendo a usted que no escucha al hermano fulano, no estoy diciendo eso. Tenga cuidado con lo que usted escucha. Tenga cuidado. Aprendamos a conocer la voz de Dios. Aprendamos a conocer cómo Dios habla. Aprendamos a conocer qué es lo que Dios ha dicho. A qué Dios apoya, lo que Dios no apoya. Para que no nos hagamos parte de voces ni de cosas que no tenemos que estar apoyando. Yo sé que no hay muchos amenes, pero el Señor hoy, el Señor quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Porque vas a vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que allí tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si Dios dijo ayer que esto no está de acuerdo a sus designios, no es verdad que hoy va a decir que esto sí. Una vez alguien me dijo que la Biblia había que reformarla. Digo, ¿cómo? Sí, porque eso se escribió en aquellos tiempos y la vida de hoy es diferente. Digo, fíjate cómo las cosas. Tú dices que la vida es diferente, pero el Dios que escribió eso es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ese Dios no va a cambiar lo que Él determinó simplemente porque a nosotros no nos guste.
Por eso nos dice, te metí por aquí, te metí por allá, te metí por te hice pasar hambre, te hice pasar todas estas cosas para la postre, hacerte bien. Pero nuestro bienestar depende de la boca del Señor. No te dejes mover por nadie. No te dejes mover por nadie. No apoyes lo que Dios no apoya. No digas amén a lo que Dios dice, eso no es. Aprende a conocer la voz de Dios, para cuando lleguen las otras voces, tú puedas discernir enseguida, eso no es de Dios, esto es de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde y te dé el oído y el conocimiento para saber cuando Él habla y cuando Él no habla. Padre, yo quiero bendecir tu nombre, darte gracias, papá, por tu palabra. Pedirte, Jehová, Dios eterno, que nos ayudes a escudriñar esto, Señor, y a discernir lo que tú dices, oh Dios eterno, para que cuando lleguen las voces de aquí y de allá y los razonamientos, Dios mío, nosotros podamos decir, así no es como mi Dios habla, ese no es mi Dios. ¿Cuántas cosas hemos escuchado? ¿Cuántas formas, Dios mío, de predicar tu palabra, Jehová, que muchas veces tiran por el piso todo lo que tú has hecho? Por eso te ruego, mi Señor, por eso te ruego, abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos, Dios mío, para que podamos escuchar tu voz y distinguir, Señor eterno, cuando es la tuya y cuando no es. Perdónanos, oh Dios, cuando no hemos hecho caso de lo que tú has dicho. Cuando nos hemos dejado influenciar, Señor eterno, quizás por posiciones o el nombre o el título o quien sea. Queremos, oh Dios eterno, que tú gobiernes en nuestras vidas y que tu voz, oh Dios, no nos sea extraña. Que tu voz no nos sea extraña, sino que al escucharla sepamos enseguida, esta es la voz de Dios. Danos, oh Dios, danos de tu conocimiento, danos de tu sabiduría, danos, oh Dios, tu oído. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, te necesitamos, papá. Aquí está tu iglesia, Dios mío, la que tú has levantado. Señor eterno, acláranos, Dios mío. Sigue hablando, sigue diciéndonos, sigue detallándonos, Dios mío. Para cuando tú hables, no nos quede ninguna duda. Esto me lo dijo el Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.